Olis, ¿cómo estás? No me fijé que tenía el micrófono apagado. ¿Cómo Sí, estás? bien, ¿y tú? ¿Cómo te Muy ha ido? bien, ¿Qué me pues, cuentas? pues en cuarentena, intentando trabajar desde casa, Y si aunque se- siendo biólogo es un poco imposible eso. es verdad que sí. Ay, no. ¿Tú qué onda? ¿Dónde andas? Pues, ¿ahorita andas en Guadalajara todavía? O... Nah, estoy en mi pueblito con mis papás. Ah, ok. Sí, pues está cerrado todavía, ¿verdad? Sí, pues es lo mismo estar aquí o allá, estar en cualquier lado ahorita es lo Sí. mismo. Di que te fuiste a Bacalar y todo. Sí, me tomé unas vacaciones, dije Ay, qué padre. aprovechar. Para el próximo año lo voy a hacer. Sí, tienes que hacerlo. Está muy Ya que padre. fui Es el más, miércoles toma el ahí. tour de nado con ballena, con tiburón ballena. Ay, sí, sí. Está muy padre. Sí, sí, Yo sí. no quería animarme porque dije, nah, puro explotación animal y así, pero ya vi cuando era de la Conavio y que tenían un uso y manejo responsable, dije, ah, pues sí voy. Y sí, está Bueno, muy chido, la verdad sí, sí se ve que instruyeron y hasta andan los de la Semarnata y cuidando. no, pues eso está muy bien. Sí, está chido. Porque ya ves que luego pasan cosas que dices, "Ah, no manches, ¿por qué?". Sí, sobre todo los delfinarios. Ándale, sí, que Todos se los ponen muy acá delfinarios. de pet friendly y cosas así. Ah, Cosas bien queridas. patrañas. Ándale, exacto. Pues, Mara, gracias por ayudarme. Tú eres la experta en hongos, tú eres la reina de los hongos aquí en los biólogos. Y pues te comentaba que estoy viendo ahorita con ellos mi microbiología, pero de hongos. Ujú, Entonces, creo que de las últimas clases, pues es la de micetismos, ujú. la de micotoxinas. Pero bueno, primero se ve micetismos y al final micotoxinas. Ok, Entonces, perfecto. por eso te invité a que tú les dieras como tal la plática sobre los hongos venenosos, Vale. porque pues tú eres la experta, vaya. Yo me he dado cuenta de eso porque de repente veo los hongos y digo, ay, pues creo que es este. Y al final resulta que no era. Algo bien Entonces, raro. sí, entonces, pues igual yo voy a iniciar a dar como una pequeña intro para también presentarte y ya Perfecto. después ya te dejo a ti con ellos. Igual para, si ellos tienen preguntas y todo, Ok, pues, para que tú se las puedas responder mejor que yo. súper. Entonces Chido. voy a dejarlos pasar Ujú. una vez. Ah, los tenéis en espera. Sí, También, sí, ¿crees que algo no quede como muy explicado? ¿Me puedes interrumpir, eh? sí, no te preocupes. Va. Hola muchachos, Buenos días. buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen que hacen? Con el gatel de fondo. Sí. Chicos que van entrando, les presento a mi compañera, amiga y colega, la bióloga Mara Jimena Aro. Ella es la experta en hongos que les prometí y ella nos va a dar como una plática en hongos venenosos. Igual, también yo voy a complementar con algo de su tratamiento, sobre todo en las intoxicaciones, pero ella es básicamente la experta, la reina de todos los hongos. Así que de hongos alucinógenos, hongos venenosos, todo lo que quieran saber, ella es la experta y ella nos va a ayudar el día de hoy también para la clase. Entonces nada más vamos a esperar a que lleguen sus demás compañeros para iniciar. Maestra, Mande. si no me equivoco, hoy vamos a hacer el examen de laboratorio, ¿verdad? El del tercer parcial es un quiz nada más. Mm, ok. Ujú. Pero este es el mismo que dijo que era de la práctica 15, que en vez de práctica íbamos a hacer Sí, es examen, ¿o ese. este es otro? Es ese. Ok, Sí, el final es hasta la otra semana. muy bien, muchas gracias. Faltan, chicos. Creo que nunca había estado en una reunión de Zoom con tanta gente. Sí, son mis dos grupos de micro. Órale.
A lo mejor se van a incluir más para que veas que tu tema ha sido muy solicitado. Ok, sí, pues interrúmpanme si quieren. Aquí hablamos de todo. Y todos consumimos hongos alucinógenos, así que. Sí, aquí todos quieren saber de los hongos alucinógenos, entonces aquí es el momento, chicos, para que puedan preguntar todas sus dudas, lo que se siente incluso, qué hay que hacer, Sí, qué no hay que hacer, con qué no hay que mezclarlos, obviamente. dosis, Entonces, bueno. ajá, aquí es el momento. Me faltan más poquitos. Hola muchachos, los que van llegando, ¿cómo han estado? Buenos días, buenos días. Buenos días, Adrián. Buenos días. Buenos días. Bueno, chicos, vamos a iniciar. Ahorita que vayan llegando, pues ya se nos van uniendo los demás. El día de hoy vamos a ver lo que son los micetismos o los envenenamientos por macromicetos, por hongos macroscópicos, hongos basidiomicetos y ascomicetos. Yo les prometí hace unas semanas que iba a traer aquí a una experta en hongos, macromicetos y básicamente en hongos. Entonces, aquí tenemos ya a la bióloga, a mi amiga y a mi compañera Mara Jimena Aro Luna. Ella es la experta en hongos que les prometí. Ella les va como tal a asesorar y les va a dar como una plática también de hongos venenosos, de hongos alucinógenos y de todo lo que ustedes quieran saber de este tema. Todas las preguntas que quieran hacer también se las pueden hacer directamente a ella porque ella es, como les dije en el principio, la reina de los hongos. Entonces, pues ya tenemos tiempo de conocernos, Mara y yo. De hecho, estuvimos juntos en la escuela y luego también ya en otra escuela donde coincidimos. Un buen rato, sí. Un buen rato. Entonces, pues les puedo decir que realmente es una persona y es una bióloga que sabe muchísimo de hongos. Así que, bueno, vamos a iniciar. Voy a darles una pequeña introducción al tema solamente, y después le voy a ceder como tal la palabra a Mara. ¿Cómo va a ser la dinámica con ustedes, chicos? Obviamente, también por respeto a Mara y por respeto al tiempo de ella, porque nos está compartiendo parte de su tiempo, quiero que tengan las cámaras prendidas y quiero que estén anotando, que estén tomando nota de lo que ustedes quieran. Si quieren hacer preguntas y después de comentárselas, pueden hacerlo. ¿Y por qué? Obviamente, no solo por respeto a ella, sino también porque va a ser una evidencia como tal de que estuvieron atentos a la clase. ¿Ok? Entonces, quiero que estén anotando, no quiero que estén en el celular, no quiero que estén mensajeándose con nadie, quiero que presten atención a ella. Y bueno, vamos a iniciar, por favor. Al final de la clase yo voy a subir una asignación a la plataforma donde van a subirme una captura, una foto de lo que ustedes estuvieron anotando durante la conferencia o durante las clases. Bueno, muchas gracias, Alice. La neta me encanta hablar de hongos, me encantan los hongos. Mi especialidad en lo que yo trabajo más es en etnomicología, que es la relación de los humanos y las culturas con los hongos. Entonces, y pues como saben, esta ciencia comenzó con los hongos alucinógenos, con el estudio de los hongos alucinógenos en Oaxaca con María Sabina. Entonces, sí, voy a estarles pasando dos presentaciones. Una que hice en colaboración con un colega chileno que es enfermero y es especialista en tratar micetismos en los hospitales de Chile. Y es de los primeros que se ha dedicado a lleno en esto. Y la segunda presentación pues ya es más sobre los síntomas y sobre algunos tratamientos. Pero a mí, la neta, me encantaría que si tienen alguna pregunta o algo así, como estos medios son medio difíciles de ver quién quiere participar y sí, solo conecten el micrófono y pues hablan y me hacen la pregunta, no importa. Y si algo no quedó bien entendido, pues nos regresamos. Al cabo, no son tan largas las presentaciones y yo siento que, al menos yo, me cuesta mucho trabajo como poner atención en estos medios y así, y entiendo más cuando establezco un tipo de charla o preguntas hacia quien está exponiendo, ¿ok?
Entonces, puedo compartir pantallas y ya, ¿verdad? Sí, Ok, adelante. Bueno, déjame nada más te doy la opción, Mara, para va. que compartas la pantalla. Va. Listo, Ok, Mara. listo. Entonces, chicos, pongan atención y por favor, adelante. Adelante, Mara. Muchísimas gracias. Ok. Ay, caray, no empecé desde el principio. Bueno, como ya ven, vamos a hablar de micetismos, que es las intoxicaciones por la ingesta de hongos. Y esto se puede dar, o bueno, no se puede dar, sino que la mayoría de los casos es por ingesta accidental. ¿Por qué? Pues porque la gente se confunde, porque, pues como saben, para comenzar, hay culturas micofílicas y culturas micofóbicas. ¿Qué es esto? Pues las culturas micofílicas tienen un sentimiento de arraigo o de gusto hacia los hongos y las micofóbicas son aquellas que tienen como miedo o aversión hacia estos. Incluso encontramos muchos mitos en estas, en un trabajo que hice en Zacatecas que decían que los hongos silvestres crecen de los miados de burro, entonces por eso no se comen. En cambio, si te vienes acá al norte de Jalisco, en donde actualmente estoy trabajando en el doctorado, te dicen que los hongos son de Dios, porque son lo más rico, porque es carne. Incluso en el centro se llaman nanacatl, bueno, teonanacat o nanacat, que es carne de los dioses. Entonces, eso ya marca una tendencia muy, muy, muy micofílica, es decir, de mucho amor o gusto hacia los hongos. Entonces, en estas sociedades o culturas en las que les gustan mucho los hongos, pues hay algo que se llama el conocimiento ecológico tradicional, conocimiento micológico tradicional o conocimiento etnomicológico. ¿Qué es esto? Pues la gente ya por mero conocimiento de generación en generación conocen cuáles especies se comen, cuáles no, dónde crecen, eh, sobre qué crecen y otros criterios que tienen, incluso mitos, cuentos, refranes que hay alrededor de estos. Pero, como ustedes saben, está muy de moda este estilo de vida que es gluten free, todo orgánico y demás, ¿no? Entonces se ha dado un boom y estamos viendo que ahorita los hongos como fuente de alimento están de moda. ¿Y qué pasa con esto? Pues hay un montón de problemas sociales alrededor de esto, porque en primera, la gente que nunca ha estado en contacto con la naturaleza o que no tiene esta cultura, pues no sabe reconocerlos. Entonces, si no van al mercado con una persona especialista, les van a dar hongos que quién sabe si se comen. Entonces ha habido casos de intoxicaciones, incluso, no sé, hay algo que se está haciendo mucho ahorita que se llama micoturismo, que es que va la gente al campo y tienen guías y en los que están certificados por la Sociedad Mexicana de Micología y por el GIDEM, que es el Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo de la Etnomicología en México, pues les pueden ofrecer o estar seguros de que son expertos locales, que son personas que toda su vida y varias generaciones han recolectado y reconocido hongos, y micólogos expertos. Yo participo en varias de ellas. Pero hay otros que como ya es un negocio y como se ve que es muy rentable y cobran muchísimo, sobre todo extranjeros o personas de ciudades que nunca han tenido este acercamiento con la naturaleza y quieren consumir hongos porque pues es algo nuevo y está así como súper chido y porque tienen un montón de vitaminas, minerales, proteínas y demás, eh, pero pues van por la lana, entonces hay muchos casos de intoxicaciones. ¿Qué pasa con esto? Que las intoxicaciones o micetismos son muy, muy, muy escandalosas. Ahorita vamos a hablar sobre algunos síntomas, pero no solo escandalosas en cuanto a que empiezas a vomitar sangre o que te empieza a salir sangre por todos tus orificios, sino que también las autoridades les dan mucho peso a estos casos. Entonces, no sé si escucharon recientemente, este año, en agosto, en Puebla, hubo el caso de la intoxicación de una familia y pues fue muy sonado. De hecho, yo ahí me estuve peleando en Twitter con todos los que compartían la noticia porque ponían fotos de hongos que nada que ver y solo alarmaban a la gente y hacían, o sea, hacen que la gente tenga miedo de consumir, aunque realmente no hay miedo. No debe de haber miedo porque es muy seguro si se hace responsablemente.
Entonces, los mimetismos son accidentales. No creo que nadie se quiera intoxicar. Bueno, si es con hongos alucinógenos, sí, porque es un tipo de intoxicación, pero la mayoría de las veces es accidental. Puede ser por confusión o por una preparación inadecuada. De esto que les hablaba del conocimiento tradicional de muchas generaciones atrás, el saber cuáles hongos se comen, cuáles no se comen, cómo se comen, no lo supimos desde la academia. Eso lo sabemos gracias al montón de culturas y de conocimientos ancestrales que hay. Y así es como sabemos cuál se come y cuál no, y cómo se deben de preparar. Porque hay algunos que son tóxicos en forma cruda, pero al pasar por ciertos procesos de cocción, tienen toxinas termolábiles, que, bueno, más adelante voy a hablar de algunas de ellas, y pues se desnaturalizan con el calor, entonces las hace totalmente inocuas y se pueden consumir pues con toda libertad. Y bueno, también tenemos la ingesta intencional, que es con fines recreativos, y ya pues estamos hablando de los hongos alucinógenos. Y pues sí, es una intoxicación como tal, porque pues incluso la ingesta de alcohol es una intoxicación, entonces, pero pues ya en exceso. Pero algo muy padre es que al consumir hongos alucinógenos, pues no hay forma de pasarse. Es decir, no te puedes morir comiendo hongos alucinógenos, no te puedes quedar en el viaje, es totalmente seguro consumir hongos alucinógenos. Y yo creo que a cualquier micólogo que le pregunten te van a decir, pues pruébalos, o sea, no tiene nada de malo y pues es una experiencia que si quieres vivirla, pues ¿por qué no? Algunos mitos comunes que hay sobre... Perdón, que te Sí, interrumpa. dime. ¿Puedes aceptar a las chicas que están aquí en espera, porfa? Ah, sí, claro. No sabía que ya tenía ese poder. Sí, ya eres la poderosa aquí. Ah, muy bien. A ver, sí. Ok. Gracias, Mara. Ya, creo que nos falta. Listo. Ok, es que no me había fijado que yo podía. Bueno, algunos mitos comunes que hay sobre cómo reconocer un hongo que se come y uno que no se come. Dicen, bueno, no sé si han visto que en la mayoría de los grupos biológicos los colores brillantes son los que indican la toxicidad de un organismo. Por ejemplo, sobre todo en invertebrados o, no sé, serpientes, hay patrones de colores y demás. En los hongos no, obviamente no. Dicen, las setas o hongos tóxicos tienen colores brillantes. Pues no. De hecho, aquí en la imagen todos son tóxicos. El de arriba es una amanita. El de en medio es un higrosive cónica. Ese, cuando vayan con un micólogo a campo, nunca acepten olerlo, porque es una broma de campo, porque huele y sabe a semen. Entonces te van a decir, huélelo, ¿a qué sabe? ¿A qué huele? Y ya ahí van a ver tu oscuro pasado. Y el de abajo es un tricoloma, también tóxico. Voy a hablarles también de algunos casos raros de hongos que están reportados como tóxicos en Europa y que se ha visto que aquí en México se consumen. Y aún estamos en la duda de si es porque aquí las personas han descubierto su forma de preparación correcta o si es porque aquí son nuevas especies, porque claro, por simple biogeografía saben que pues todo la biodiversidad se ha movido desde África, Europa, pasó por el estrecho de Bering y comenzó a bajar de Norteamérica hacia acá abajo, ¿no? Entonces, puede ser que en todo ese viaje ya hayan cambiado y sean otras especies. Pero pues apenas estamos en esas cosas. Incluso la taxonomía de hongos es muy difícil y tú piensas que con biología molecular puedes saberlo todo, pero pues no. Nos damos cuenta de que muchos hongos incluso están en proceso de especiación, es decir, el mismo individuo a veces puede tener características de una especie y a veces de otra especie. Entonces, eso quiere decir que están en proceso de convertirse en otra cosa. Entonces, eso es un dolor de cabeza cuando quieres hacer taxonomía de hongos. Entonces, pues no hay un patrón de colores para saber si un hongo es tóxico o no.
Otro mito es que si ves que un honguito está roído por alguna ardilla, mapache, algún otro animal o que tiene insectitos, se puede comer, porque dicen, pues es que si al animalito no le hace daño, a mí tampoco. Pero eso es un súper mito porque tienen un metabolismo diferente. Incluso muchos animales consumen hongos tóxicos o alucinógenos porque pues ellos absorben las toxinas y se convierten en tóxicos para otros depredadores. Y está también el caso de los renos de Canadá que consumen hongos tóxicos para poder aguantar los grandes viajes de sus migraciones. Y los cánidos son súper amantes de los hongos alucinógenos. Los zorros, por ejemplo, les encanta comer Amanita muscaria. Aún no se sabe muy bien por qué, probablemente ni siquiera tenga efectos en ellos o quizás un efecto más como de resistencia física. Sin embargo, pues son cánidos, ¿no? Pero los lobos también pueden consumir, pero ya cuando los consume, aunque sea un hongo que podemos comer nosotros, tu perro, puede ser tóxico, porque ya con esta domesticación cambió su metabolismo, entonces pues hay que tener cuidado con eso. Entonces, pues no, si un animal se come un hongo, no te lo puedes comer tú, porque los metabolismos son diferentes. Si se vuelve negra es venenosa, no sé si han escuchado esto, que si se mancha es venenoso, que si le pones un ajo es venenoso, que si le pones una moneda de plata es venenoso. No, hay un montón de hongos que se comen que se pueden manchar, que pueden cambiarse de color y se comen, o incluso la otra parte, hay un montón de hongos tóxicos que no tienen este cambio de color. ¿Las setas tóxicas huelen mal o tienen mal sabor? No. De hecho, las únicas especies mortales, que son 4 aquí en México, aunque estamos pensando que en realidad son 3, o incluso con biología molecular podrían ser hasta 10, este, esas especies son muy ricas, son deliciosas y huelen muy, muy, muy rico. ¿Qué son las tóxicas mortales? Lo que hacen estas amanitas tóxicas es que te deshacen el hígado y empiezas a sacar sangre de todos lados. Admitir. Y bueno, ¿cómo sabemos a qué saben las setas mortales? Porque con un cachito bien chiquito, me parece que son 2 gramos la dosis mortal, te puedes morir. Entonces, pero los micólogos, el sabor es un carácter taxonómico, entonces los micólogos tenemos que probar todos los hongos. ¿Y cómo lo pruebas? Pues muerdes un cachito, lo pasas por toda la boca y luego lo escupes. Y así haces con todos los hongos que tienes que escribir para saber qué especies. También hay otro mito que dice que si se cocinan lo suficiente son seguras, pero pues no, o sea, sí hay especies que tienen toxinas termolábiles, como ya les había dicho, y si no se cocinan bien son tóxicas. Pero hay otras que aunque las cocines súper bien, te van a seguir haciendo daño, porque esas toxinas son moléculas muy estables y que tienen, muchas de ellas tienen enlaces dobles que no se destruyen con el calor. Y bueno, hay muchos tipos de toxicidad. En la siguiente presentación les voy a hablar más profundamente de cada una de ellas y de sus síntomas y de sus tratamientos. Pero ahorita a grandes rasgos pues está el alérgico y es principalmente por las esporas. Nosotros cuando trabajamos con hongos pues estamos expuestos siempre a las esporas de los hongos, incluso los que cultivan setas comestibles, hay un montón, hay una nube de esporas siempre. Entonces, no es raro que encuentres a muchos micólogos que ya después de cierto tiempo de trabajo sean alérgicos a los hongos. Incluso muchos ya ni siquiera pueden comer hongos porque pues, les hace daño. Gastroenteral, pues te hace daño en el estómago, que es casi como una intoxicación alimenticia común. El neurológico alucinatorio micoatropínico, que es el de Amanita, psilocibe y Paneurus. Ahorita vamos a hablar sobre Amanita porque es un caso muy interesante porque pues si han visto Mario Bros y demás, pues Amanita muscaria siempre está presente y es como la más famosa y tal, y todo el mundo piensa que es alucinógena, pero al menos en México
no sé si en todo el continente americano, quizás en Canadá y en Estados Unidos sí sea, pero en México no es alucinógena, porque sus componentes tóxicos son más que los alucinógenos. Y incluso, pues, tienes que pasar, en Sudamérica tienen que pasar por un proceso de desnaturalización de las toxinas, digamos, malas, secándolos al sol, pero no siempre funciona. Y lo que terminan haciendo, pues, o sufriendo las personas que quieren experimentar con la manita muscaria, es un dolor de estómago súper fuerte, vómitos, diarrea, así extremos hasta que paran al hospital. Por eso está el síndrome muscarínico, que en realidad en Europa es para otras especies, pero aquí en México, al menos en Latinoamérica, sí podría decirles que también es por Amanita muscaria. Hepatotóxico, que es lo que les decía, sobre la destrucción de tus células hepáticas. Hemolítico, lo que tiene que ver con la sangre. Antabús, que tiene que ver con la ingesta de hongos y alcohol al mismo tiempo. No permite que las rutas metabólicas del alcohol se lleven a cabo completos, entonces ahí empieza a acumular toxinas tu cuerpo. Y renales giromítricas, pues ataca principalmente a tus riñones y se llama giromítrico porque se descubrió en un género que se llama giromitra. Aquí les pongo de ejemplo los géneros de hongos, pero pues como no sé si los conozcan, ahorita vamos a ver más a detalle. Bueno, ahorita en 10 minutos se va a terminar la sesión, pero pues volvemos, ¿no? Confusiones frecuentes. Como les dije, yo trabajo con las culturas y los hongos y se dice que en Mesoamérica hay una cosmovisión dual. ¿Qué quiere decir? Que por algo bueno existe algo malo, porque así se logra el equilibrio del universo. Si hay algo bueno, debe de haber algo malo. Y lo que se ha visto es que al menos en el mundo existe un hongo bueno que es exactamente igual a uno malo. No es exactamente igual, tiene pequeñas diferencias, pero como pueden ver aquí, los que están más grandes y grandes, estos aquí, no sé si ven mi manita, son los hongos comestibles, que es Agaricus campestris, lo pueden encontrar en todos los pastizales. Y en México también crece Agaricus californianus. Y un montón de agaricus comestibles que tenemos en México y que se ven así. Pero acá en chiquito, del otro lado, tenemos con las especies que se pueden confundir. Los de arriba, como pueden ver, agaricus siempre tienen láminas rosas que se convierten a cafés. Y bueno, las personas que sí saben distinguirlos, pues te van a decir que estos son los tóxicos. ¿Y qué tienen de diferencia? Pues Agaricus xanthoderma huele a yodo y cuando lo tallas se hace amarillo. Agaricus campestris, que es el comestible, no hace esto. Y Agaricus moyeri tiene algunas escamitas de un color más oscuro, pero esto no siempre se puede ver así porque muchas veces el sol, el agua, la lluvia, mil cosas pueden pasar para que estas escamitas o estas características se pierdan. Y abajo, pues, si hay alguien que ni siquiera los quiere levantar para ver bien los hongos, pues se va a confundir. Y estas sí son las amanitas tóxicas. Las amanitas blancas son las amanitas mortales. Ok. Otro ejemplo es Lactarius deliciosus. Deliciosos, pues, por su sabor. Es extremadamente delicioso. Lo tienen acá en grande, estos dos que están juntitos, donde está el cuadrito rojo. Esos son los comestibles. En México no tenemos en sí deliciosos, parece que son otras especies como salmonicolor, pero también son muy, muy exquisitas. ¿Y con qué se confunde? Con Lactarius dorminosus y con Paxillus involutus. Si ustedes lo ven, pues va a ser como lo mismo, ¿no? O sea, si lo ven así a simple vista, pues dicen, pues es el mismo, pero pues no. Hay que olerlos, hay que saborearlos, hay que tocarlos, hay que ver en dónde crecen, sobre qué crecen, cuándo crecen. Y todo esto, ¿cómo se sabe? Pues por la gente que lleva años y años y años y años recolectando hongos.
Incluso hay gente que ni siquiera sabe leer o escribir, pero saben diferenciar muy bien estos hongos. Y esa es la gente que nos ayuda a los micólogos a saber cuál se come y cuál no se come. Algunas características de Torminosus, pues es que es peludito. Y Bacillus involutus no tiene látex, por eso se llama Lactarius, porque tienen látex. Al cortarlos tienen látex. Otro ejemplo de hongos tóxicos que se parecen mucho a los comestibles, pues acá en el lado rojo tenemos a los que se comen, que son las clásicas setas del género Pleurotus, que puede ser Pleurotus dillomur. En México tenemos como silvestre a Pleurotus dillomur y como algunas especies cultivadas a Pleurotus pulmonarius, ostreatus y demás. Son las que pueden encontrar en el mercado. Y se confunde con esta Tapinella panoides. ¿Cómo lo distingues? Pues ahora sí que al mero tacto o vista, si ya tienes los dos juntos, sí puedes diferenciarlo muy fácilmente. Usualmente Tapinella es más corrioso, Pleurotus no tanto, Pleurotus sí se llega a partir. ¿Qué quiere decir cuando es corrioso? Pues es como si cartilaginoso más bien, como cuando quieres doblar cartílago, así se siente. Mientras que Pleurotus no es así, es más carnosito. Y las láminas son más separadas, son más blancas. Hay un Pleurotus dillomur que es rosa, entonces ese pues sí no tiene pierde. Y bueno, ya solo viendo características microscópicas también puedes saber bien cuál es y cuál no es. Este es un hongo muy común en parques, jardines y causan muchas intoxicaciones en zonas urbanas, por ejemplo en Guadalajara. La gente piensa que es macrolepiota, que son las que están acá, pero se confunden con estas, Lepiota venata, Lepiota alveolata o incluso con uno que se llama Chlorophyllum molybdites o Chlorophyllum rhacodes, es otra especie. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Chlorophyllum es, las láminas son verdes o azuladas, no totalmente verdes, o sea, como un verde blanco más o menos así. Y las diferencias entre estas que ustedes están viendo en la imagen son las escamas del pie. Entonces, como pueden ver, si no tienes un ojo bien entrenado, pues fácilmente te vas a confundir. Otra es Plamulina velutipes, la comestible, la que tienen aquí en el lado rojo, y se puede confundir con Galerina marginata y con Hipoloma forwardi. De hecho, Galerina es muy tóxica, muy tóxica. Les causa dolores de estómago muy fuertes e incluso la deshidratación a la que están expuestos puede causarles la muerte. Otro ejemplo es Suillus luteus o granulatus o laquei. Lo tienen acá de este lado, del lado derecho, y lo pueden confundir con tricoloma fractum. Hay un caso raro, la mayoría de los tricolomas están considerados tóxicos o hay muy pocos que se comen, pero en Tlaxcala hay uno que se llama tricoloma ecuestre y está registrado como tóxico en Europa y sus toxinas son acumulativas, tu cuerpo nunca las saca. Entonces lo que hace es que el consumo frecuente, quizás no te dé ningún malestar al momento de consumirlo, pero el consumo frecuente hace que, bueno, esas moléculas se van a la mielina y otras proteínas y células de los músculos. Entonces, se supone que en un consumo frecuente va a llegar el punto en el que no puedas doblar los músculos, no puedas hacer función de ellos y pues vas a quedar postrado en cama por siempre. Pero en Tlaxcala hay personas como de 90 años que llevan toda su vida comiendo esta especie. Entonces, y morfológicamente sí es tricoloma ecuestre. Entonces la pregunta ¿es el modo de consumo o es que no tiene esas toxinas aquí en México o es que se trata ya de otra especie? Entonces, incluso se ha visto como en algunos casos como en la manita rubescens,
que tienen los genes tóxicos en su genoma, pero los apagaron, como que quieren que se los coman, ¿no? Esos genes están inactivos, entonces no producen las proteínas y los compuestos tóxicos, entonces son totalmente comestibles. Y todavía falta investigación para saber qué rayos pasa ahí. Las ramarias, también, no sé si conocían este género, que es uno de los que me gustan mucho, pariente de los boletales. Las ramarias comestibles son como ramaria flava, que es muy amarilla. Se pensaba que sí había en México, pero ya vemos que no, son un montón de especies más. Subarantiaca y Botrytis. Botrytis a veces está reportada como tóxica, pero pues al parecer no. ¿Con qué se confunde? Con Ramaria flaccida, con Fumigata y con Artomyces pixavicus. Incluso todas las ramarias, las que se comen también, son diuréticas y provocan diarrea. Pero lo que se ha hecho, bueno, lo que hacen las comunidades es que primero las hierven, tiran esa agua y después ya las cocinan. Entonces ya no tienes ningún problema para consumir. Mara, perdón que te interrumpa. Sí, Vamos a dime. volver a entrar para que no nos saque así de golpe. Órale. Por favor, chicos, hay que volver a entrar al link y ahorita continuamos. Bueno, nomás no tanto relacionado al tema, pero hay una gran diferencia si es que es lo mismo que un hongo o como un champiñón, como le dicen, algo así. ¿Cómo? Bueno, ya ve que le dicen diferente que algunos que champiñones u otros dicen hongos o así. Pues es que, como les comentaba en una clase, el cuerpo que parece como un champiñón en sí es un cuerpo reproductivo del verdadero hongo que está bajo tierra. Entonces, el hongo en sí pues es formado por las hifas, por el micelio, y el champiñón, como tú lo nombras, es su cuerpo reproductivo sexual, donde están los basidiocarpos, las esporas sexuales. Es el producto que se da de una reproducción sexual en los basidiomicetos. O sea, esa es la diferencia. Yo tengo una pequeña duda. Sí. ¿Cuál es el principal objetivo de las esporas en los hongos? O sea, pues, ¿para qué es lo principal? Reproducirse. Porque los humanos lo podemos inhalar y es lo que nos produce algunas enfermedades, ¿no? Ay, ahí te va, está bien padre. Las esporas son como sus semillas, pero tienen esporas, algunos tienen esporas que se pueden reproducir por sí solos y otros que necesitan a una espora, digamos, niña, pero en realidad ellos no tienen niña y niño, tienen un montón de géneros, que puede ser, incluso hay A, B, C, D, hay unos que hay A, B, C, D, G, bla, bla, bla. Y por ejemplo, A solo se combina con C y B con D, en un ejemplo de Pleurotus. Entonces, las esporas le dan reproducción sexual a los hongos. ¿Qué quiere decir? Que así hacen una combinación genética y pues como sabes siempre tienen dos núcleos los basidiomicetes. Entonces esta combinación de genes hace que sea, primero, muy difícil de determinar con biología molecular. Segundo, les da un montón de plasticidad y de adaptación a todos los ambientes. Y pues tercero, es un método de reproducción sexual, porque incluso los puedes reproducir así, tomando un cacho de hongo. Y como te decía tu maestra, hay algo que es pues, el micelio, que es el hongo verdadero. Y mira, aquí cultivé un Pleurotus, aquí está el hongo verdadero, y estoy esperando a que salga el cuerpo fructífero o basidioma que va a producir esporas. Pero el problema es que este canijo está muy a gusto aquí en la bolsita, tiene todo lo que necesita y no quiere producir esporas, no quiere producir el basidioma. ¿Por qué? Porque no lo necesita, porque el basidioma produce las esporas que haría una recombinación genética para que se pueda adaptar al nuevo ambiente. Pero como a este canijo yo le estoy dando todo lo que quiere, comidita, un hogar limpio y sano, no va a salir.
Entonces, lo que a veces hacemos cuando cultivamos es meterlos al refri para que les dé frío y se estresen, y ponerlos a hacer una tesis para que se estresen. No, no es cierto. Se les dan toques, a veces también toques eléctricos para causarles un estrés para que produzcan. Porque si les das todo, pueden mantenerse así años. Incluso hay hongos que nunca habíamos visto porque hasta que ahorita está pasando el cambio climático, están todos estresados y están saliendo. Entonces, ahí tu respuesta. Y algo también padre respecto a las esporas, que por qué hay tantas y por qué vuelan tanto, porque el típico forma del honguito, así, se puede ver así como el dibujito. La forma del honguito, así, que ves así, y que está el suelo, pues ¿de dónde tiran las esporas? De aquí, ¿no? De aquí abajo. Pero pues tú dirías, no, pues caen y solo van a caer ahí, entonces no va a llegar más lejos ese hongo para reproducirse y colonizar otro lugar. Pero no, se ha visto que esta forma provoca corrientes de aire y una diferencia atmosférica aquí abajo y hace que vuelen las esporas. Entonces esas esporas pueden llegar kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces pues prácticamente en todos lados hay hongo gracias a esa característica. No sé si respondí tu pregunta. Ok. Sí, si tienen más preguntas, pues me interrumpen, ¿eh? No hay problema. Bueno, seguimos. Otras especies que se pueden confundir son Volvariela especiosa, Volvariela bombicina, Volvariela... Todas las Volvarielas que hay aquí en México se confunden. Pero ¿qué pasa? Que la característica es la volva y Amanita también tiene volva, pero tiene anillo, pero ese anillo a veces se cae. Esto es el anillo. A veces se cae y pues no sabes qué es, entonces te puedes confundir. Esta Amanita faloides es por el síndrome faloideo que es mortal también, pero en México no existe, solo existe en Europa. Las que sí hay son las amanitas blancas. En México es virosa, bisporígera y verna. Son las tres amanitas blancas, aunque probablemente sean otras especies. Otro es Butyriboletus loyo o Boletus loyita. Son los que ven acá. Creo que ya cambiaron de género. Ahorita son Aureoboletus por áureo de dorado. Aureoboletus, los poros son dorados. Y se pueden confundir, pues por ejemplo, con Boletus futivus, aunque con un montón de boletales tóxicos. No sé si vieron la noticia de que hace 5 años hubo una intoxicación de unos niños en Chiapas por consumo de hongos. Esto fue así como un caos, como si hubiera caído una bomba nuclear en Chiapas, porque Chiapas consume muchos hongos. Chiapas es el estado más pobre de México y mucho del dinero y de los ingresos de las familias pobres vienen del comercio de hongos silvestres. Y pues vas a los mercados y ves, ¡pum!, lleno de hongos, ¿no? Pero cuando pasó esto de los niños, que incluso murieron porque no llegaron al hospital a tiempo porque la carretera estaba bloqueada, como buen México siempre hay estos bloqueos por cuestiones políticas y sociales, no llegaron a tiempo al hospital. Entonces, en primera, nadie supo qué especie era, y Amanita mortal no pudo haber sido porque uno de mis profesores trabaja allá, es el micólogo de Chiapas, y allá casi no consumen el yuyo o el hayayuy, que es la manita, pues, y la manita que ellos consumen es muy bien diferenciada. Lo que probablemente está causando tantas intoxicaciones en Chiapas es un boletal, pero todavía no sabemos cuál. Entonces ese es un problema porque no sabemos qué tanto se parecen, no sabemos por qué la gente se está confundiendo y demás. Y lo que les decía de esto de que fue muy escandalosa esta intoxicación, pues porque lo que hizo pues el sector salud fue prohibir totalmente la venta y compra de hongos. Entonces dice mi profe que a veces veías a las señoras en el mercado así abajo de la faldita bolsas de hongos y se les pasaban como si fueran droga a las personas que querían consumir hongos.
Y pues es un arraigo cultural, entonces no lo puedes prohibir y está mal que lo prohíbas porque lo que provocas prohibiendo es que hay algo en el chat. Lo que provocas prohibiéndolo es que se pierda el conocimiento tradicional, entonces los niños ya no van a saber reconocer. Entonces, pues vas a provocar más intoxicaciones. E incluso, como pues ahorita estábamos diciendo que el micelio es el hongo verdadero, pues no importa lo que le hagas al cuerpo fructífero o al esporoma o a lo que le llamamos champiñón, porque el hongo verdadero sigue intacto debajo del suelo. Y lo que hacía Sector Salud es que se ponían de estos trajes que están usando ahorita para el coronavirus, así, todos protegidos, como los de Monster Inc., y llegaban al bosque y los pisaban todos los hongos, como para exterminar a esas cosas malditas que causaron la intoxicación de esas personas. Pero pues no, por ahí no va la cosa, y es mejor darle educación a la gente que prohibir. Y bueno, continuando. Otro, este es mi hongo favorito en el mundo, Cantharellus cibarius. Aquí tienen un error, es con C. Es que ya necesito presentación. Es el que está aquí con rojo y se confunde con Astropaxillus statum. Como pueden ver, sí, son muy parecidos, pero Cantharellus cibarius sabe y huele a durazno. En muchos lados les dicen duraznillo, en el centro de México sobre todo, por este sabor y olor a durazno. Y es una de las pocas especies que se pueden consumir totalmente crudos, incluso con chile, sal, limón. Es muy rico, como les digo, sabe a durazno. Y bueno, esos son por confusión, algunos, no todos. O sea, faltaron muchos en la presentación, pero pues es el segundo, los hongos es el segundo grupo más diverso después de los insectos. Incluso ya se está viendo que puede ser el más diverso, entonces nunca acabaríamos si viéramos todas. Algunas intoxicaciones por mala preparación. Este es un ejemplo, las morquelas. Son deliciosas, son extremadamente deliciosas las morquelas, pero tiene algo que se llama una toxina hemolítica y nefrotóxica. ¿Qué pasa con esta toxina? Pues es soluble, pero es termolábil y volátil. Entonces, al cocinarlo bien, no pasa nada. Los síntomas aparecen 15 a 2 horas después de la ingesta, y por eso se les dice comestible con precauciones. Hay algunas especies de morquela que solo se pueden consumir si están previamente deshidratadas, y la cocción debe ser a altas temperaturas o más de 80 grados. Si es en fresco, es decir, si no las quieren freír, si no las quieren secar y demás, lo que se hace es el que se le llama el blanqueado, como en las verduras, que primero lo hierves y luego después ya lo cocinas. Giromitra antártica espullenta ínfula. Contienen la misma toxina, es soluble, termolábil y volátil, contiene agentes cancerígenos porque se acumulan en el cuerpo. Los síntomas aparecen de 6 a 12 horas después de la ingesta, son comestibles con precauciones, los puedes deshidratar, cocinar a altas temperaturas y lo mismo, de hervir primero. Lo que pasa, una amiga está haciendo un trabajo con giromitra en el centro de México y la gente come giromitra como si nada. O sea, todas estas precauciones que les estoy dando ni siquiera las toman en cuenta. Entonces, no se sabe si la toxina se elimina por la exposición al sol. Recuerden que en México está dentro de los dos, está dentro de los dos trópicos. Entonces eso hace que los rayos solares nos peguen diferente, por eso somos morenitos. Entonces los rayos ultravioleta desnaturalizan muchas toxinas, entonces, bueno, y compuestos en general. Entonces no sabemos si esta exposición a los rayos ultravioleta esté haciendo que las giromitras que crecen en México sean comestibles, o si solo las del centro de México, o si son otras especies. Todavía hay muchas incógnitas respecto a eso. Amanita rubescens, estas fotos, como les digo, me ayudó un colega chileno,
pero las rubescents de aquí en México son totalmente rosas o rojitas. Son, incluso si se van al centro de México, son un rosa café, y aquí en el occidente norte son rosa rosa como la playera de su maestra, de esa rosa. Bueno, como rojito rosa. Y se llama rubescence porque tenemos una broma los micólogos que es porque se ruboriza. Es muy chiviada la muchacha. Y cuando la tocas o la maltratas, se empieza a ruborizar así. Jijiji, y se pone más rosita. Tiene toxinas hemolíticas, pero también son termolábiles. Entonces, esta generalmente se consume frita, porque el aceite alcanza mayores temperaturas que el agua. Pero si se intoxican con esta, los síntomas inician de 15 a 2 horas después. Se puede confundir con otras amanitas. Y recientemente hay un estudio que está en prensa, y también es de un amigo, hicieron genómica de Amanita rubescens y descubrieron que tiene los genes tóxicos de las amanitas mortales. Y lo que no se sabe es por qué no se están expresando esos genes si los tienen. Entonces, pues, esperamos pronto saber qué rayos está pasando ahí. Armilarias, las armilarias melias, no sé si conocen el shiitake. Shiitake área, pero como ya está domesticado, entre comillas, no tiene ninguna toxina, lo puedes consumir como te dé la gana. Sin embargo, las armilarias que se encuentran de forma silvestre, que todas han sido caracterizadas o descritas como armilarias melias, pues parece que son un bonche de especies, todas se parecen mucho, pero tienen agentes irritantes de la mucosa intestinal. No te mueres, pero te hace pasar un mal rato cuando lo consumes, si no lo cocinas bien. Puedes encadenar el síndrome gastrointestinal, puede comerse con precauciones, que es cocinar bien por largo tiempo a altas temperaturas. Y no usar salteado. Es decir, tienes que cocinarla bien, o te vas a sentir muy mal. Este es otro, le dicen el pollito de bosque, que es Latipurus sulfureus. Es muy corrioso, la verdad a mí no me gusta, pero hay mucha gente que le encanta. De hecho, no sé si han visto en National Geographic que hay un programa o había que se llamaba Cazadores de Setas y siempre iban por este hongo. Dicen que sabe a pollo, pero contiene una toxina que genera el efecto antabús, que era lo que yo les decía que era esto con el alcohol, que no permitía las rutas metabólicas del alcohol. Y puede desencadenar al síndrome gastrointestinal asociado al alcohol, es decir, vómito, náuseas y demás. El cuadro puede ser severo, los puede hacer ir al hospital fácilmente, y el consumo debe ser totalmente libre de alcohol. Intoxicaciones por ingesta intencional. Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de los hongos alucinógenos. Amanita muscaria era lo que les decía. Tiene las amatotoxinas. Estas no son las chidas, estas son las malas. Estas son hepatotóxicas, que producen el síndrome hepatotóxico, síndrome muscarínico o el síndrome nefrotóxico. Se van directamente a las células del hígado y empieza a destruirlas. Pero tiene compuestos chidos que se llama el ácido iboténico y el mucimol. Y estos son los que provocan en el cerebro las alteraciones visuales que tenía Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, se dice que Alicia en el País de las Maravillas consumía, no sé si acuerdan que en el libro dice que un bollo y en la película me parece que era una galleta, pero en realidad era una manita muscaria. Porque hace que te pase esto que le pasa a Mario Bros
que se hace chiquito y grande. Ves las cosas más grandes de lo que son o las ves más chiquitas. Entonces te sientes un gigante o te sientes un enanito. El consumo es desaconsejado, sobre todo en la región América Latina, porque requiere deshidratación y descarboxilación por exposición a luz ultravioleta. Y un secado forzado a horno, calor, etc. Y porque el secado forzado no elimina las amatotoxinas, sino que se destruyen con los rayos ultravioleta. Yo tengo un amigo que antes de que yo estudiara hongos, se robó una Amanita muscaria del herbario de Aguascalientes, y él ya decía, no, es que ya voy a estar viendo cosas, me voy a sentir bien chido, y no, duró enfermo del estómago 3 días y se sentía tan mal, pero no le quería decir a nadie, pero terminó yendo al hospital, o sea, así de plano, y si no hubiera ido al hospital se habría muerto. Entonces tengan cuidado con lo que consumen. Y pues lo chido es que en México tenemos psilocibes. Tenemos un montón de psilocibes. Los más padres del mundo, por cierto. Exacto, sí. Son totalmente seguros, son bien fáciles de reconocer porque tienen esta molécula que se llama la psilocibina, que es similar a la serotonina. ¿Por qué es tan fácil de reconocer? Pues porque con la oxidación o con el maltrato se manchan de azul. Pero si ven es este tipo de azul, hay unos volatales que al cortarlos se oxidan algunas enzimas y también se manchan de azul, pero son muy diferentes. Y la verdad, los psilocibes y la psilocibina es algo que yo sí recomendaría probar. Las sensaciones son increíbles, los hace arreglar muchas cosas de su vida. Es un viaje muy introspectivo. Y bueno, como comercial, yo los recomiendo consumirlos en paz y a solas, no en una fiesta, porque les enseñan un montón de cosas de ustedes mismos. Y pues tengan toda la seguridad de que no se van a quedar en el viaje. Y si algún día quieren consumirlos, pues disfruten ese viaje porque van a aprender 1,000 millones de cosas y van a arreglar toda su vida y van a ser mejores personas. Incluso se ha visto que se pueden utilizar en cuestiones de problemas con la violencia, de depresión, de problemas de consumo de drogas, porque al consumir los hongos, como que ellos mismos ven lo que está mal en su vida y comienzan a ser mejores personas. Como comercial, nada más. Tienen un síndrome alucinatorio y bueno, pero el problema es cuando se los consumen personas que no quieren sentir un viaje, cuando no quieren, ni siquiera saben lo que están comiendo, entonces no saben lo que van a sentir. Entonces esto hace que se desesperen, tengan náuseas, vómitos, confusión. O sea, si no saben lo que están comiendo, se van a sentir mal, porque pues se malviajan, ¿no? Y bueno, con la Sociedad Mexicana de Micología y yo hicimos este cartelito porque es muy frustrante, desesperante que en todos los grupos de identificación de hongos crean que todo lo que crece en las cacas de vaca son psilocibes, y pues no. O sea, crecen cerca de unos 2,000 géneros diferentes, de ellos unas 20,000 especies arriba de cacas de vaca, obviamente no todas en México, estoy hablando en general en todo el mundo. Y como pueden ver en el dibujito, solo uno, que está ahí, Psilocybe cubensis, es el que sí es psicoactivo. También hay un Phaneolus que se mancha de azul y también es alucinógeno, pero es muy raro de encontrar. Entonces, pues no se vayan con la finta ni con esta idea de es que todo lo que crece en las cacas de vaca es alucinógeno. No, hay que saber muy bien cuál es. Y muchos de estos que también crecen en las cacas de vaca pueden causarles intoxicaciones, y algunos de ellos, depende de cuántos coman, intoxicaciones graves en cuanto a irritación estomacal y demás. Y bueno, ¿qué hacer? Algunas medidas básicas y primeros auxilios.
La primera respuesta, pues la verdad es muy complejo y varía, depende del tipo de intoxicación. Y pues no hay medicamentos estándar. Incluso en México, en el sector salud, no existe la intoxicación por hongos. Cuando va un intoxicado por hongos, lo que va a aparecer en el reporte va a ser intoxicación por alimentos. Entonces, realmente ni siquiera sabemos en México cuántas personas se intoxican por hongos, cuántas no, qué tratamientos se les da, pues no hay tratamientos. Y hasta ahorita se está dando cursos a los médicos sobre qué rayos debo de hacer. De hecho, el problema con los misetismos, de hecho, aquí en México, es que al ser tan frecuentes en comunidades y también tan poco comunes en las ciudades, los médicos como tal no saben qué administrar. Por ejemplo, en el misetismo faloidiano, que es como tal el más mortal, en el que de hecho casi el 90% de las personas terminan muriendo, pues realmente se puede llegar a confundir con otro tipo de afecciones, porque en este síndrome, por ejemplo, los síntomas aparecen gradualmente. O sea, aparece un cuadro colérico en unas horas, después se quita, la persona está bien aparentemente durante una semana y es cuando ya empieza a aparecer lo que es la falla hepática y renal pues terminal. Entonces, mucha gente piensa que el administrar, por ejemplo, carbón activado o inducir el vómito, como por ejemplo dice aquí en la diapositiva, es la solución y la respuesta cuando no lo es. Se tiene que saber exactamente, número uno, qué hongo fue el que consumió, porque también en base a eso podemos saber qué toxinas son las que está en el paciente, o son las que están básicamente pues en el torrente sanguíneo. Si sabemos qué toxinas son, podemos saber también qué efectos van a provocar y a dónde van a ir a parar esas toxinas, porque recuerden que no todas las toxinas, por ejemplo, van a ir a parar al hígado. Hay unos que van a parar a los riñones, otras directamente solamente al intestino. Entonces aquí va a ser como tal, y es el problema, sobre todo como dice Mara, en el sector salud, porque no hay información, no hay como tal un protocolo estándar para poder tratar estas intoxicaciones, cuando realmente pues sí son muy comunes. Exacto, exactamente. Y bueno, como dato curioso, como decía su maestra, el síndrome faloideo o de amatotoxinas aparece hasta 2 días, puede aparecer hasta 2 días después. Entonces, ha habido muchos casos de envenenamientos que pues, se les da manitas tóxicas y nadie va a saber de qué se murió, simplemente se le deshizo el hígado. Agripina, la esposa de Claudio, del emperador Claudio de Roma, envenenó al emperador para que su hijo se quedara con el poder. También mataron a Buda con hongos, a un papa lo mataron con consumo de hongos. Entonces, ahí hay información importante. Y bueno, ¿qué es lo que sí se debe hacer? Pues habitualmente cuando se tarda más en aparecer, entre más se tardan en aparecer los síntomas, pues es más grave. Los cuadros después de 6 horas pueden ser muy graves y después de 24 horas pues prácticamente ya te moriste porque no hay forma de cuidar tu hígado y pues necesitas un trasplante de hígado porque pues ya se te está deshaciendo, ya te vas a morir. Lo que sí puedes hacer es asegurar un aporte de líquidos para que no te deshidrates. Es el síndrome nefrotóxico, en el síndrome nefrotóxico es fundamental. Se me olvidaba. No sé si han escuchado con esto del coronavirus que probablemente la respuesta a la cura del coronavirus o a una vacuna esté en la naturaleza. Así se ha manejado. Y bueno, ¿qué pasa si te comes un hongo mortal? Pues la respuesta está en la naturaleza. Hay una planta que se llama cardo mariano en Europa. En México no sé cuál es la especie, pero hay unos similar. Y lo que se ha visto todavía no está muy bien comprobado ni muy bien estudiado, pero es lo que se utiliza como antídoto porque lo que hace el cardo mariano es que llega antes a las células hepáticas y las protege, por así decirlo. Es el también famoso cardo lechoso, creo que lo conocen así en otros lugares. Sí, creo que el cardo lechoso es el de México, exacto. El cardo lechoso es una planta básicamente. Lo curioso de esta planta,
que también es muy desconocida para la medicina, por ejemplo, porque no, la FDA, que es la Federación de Alimentos y Medicamentos, pues no permite como tal la administración como antídoto en este tipo de intoxicaciones. Sí. Sin embargo, la gente que vive como tal en pueblitos o en culturas como tal étnicas han visto que las infusiones con esta planta ayudan a tratar lo que son las intoxicaciones, por ejemplo, faloidianas o con, con las toxinas de las amanitas. Sí. Entonces, aún está en investigación porque sí se sabe que se requiere como tal una dosis alta de este compuesto para que pueda como tal proteger el hígado. Sí, exacto, gracias, no recordaba el nombre acá. Y pues sí, prácticamente eso es lo que pasa, es decir, ya las personas ya tienen ese conocimiento, se ha visto que funciona, pero pues nosotros como científicos occidentales que rechazamos todo lo tradicional y que son solo mitos, no queremos adentrarnos a esas cosas. Bueno, no se debe de inhibir el vómito, la diarrea, y tampoco debe de provocarse, ¿eh? Porque muchas veces, como vieron, hay unos que son irritantes, entonces al provocar el vómito haces que pues haya una doble irritación del Lavados gástricos, ¿no? No. No, de hecho, pues es raro, pues es que depende. Lo primero que tienes que hacer es ver qué hongo se comió para saber qué hacer. Y muchas veces pues ya se cocinó. Y ahí en el laboratorio donde yo estoy trabajando, cuando llegan intoxicados, a veces las autoridades llegan con un cachito así, o sea, así, casi lo que les quedó ahí en la muela. Entonces, puedes ver las esporas y puedes ver algunas características y puedes dar un poquito más o menos por el género, pero es muy difícil. Y eso en el caso de que haya quedado un cachito de hongo. Cuando no queda nada y se lo comen todo, pues ya qué haces, ¿no? Y bueno, administrar la pastilla de carbón, bueno, utilidad viable, pues todavía no está comprobado y es como que pues ya no sabemos qué hacer, pues dásela. Era lo que les decía su maestra ahorita. Y bueno, el posible antídoto era esto, lo de la planta, y el traslado a centro de asistencia, pues obviamente. Pero como les decía Alice, o sea, imagínense, donde más se consumen hongos es en zonas rurales y de aquí a que llegan, es decir, pues ya, o sea, no hay nada que hacer. Y bueno, esto era lo de la preparación del antídoto, es el plántago lanceolata o lantecillo, llamado siete venas, que contiene aucubina, que es un antídoto, se le dice antídoto verdadero, pero pues por la forma en la que actúa, no porque esté bien estudiado, que es antiinflamatorio y permite la excreción hepática y es termolábil también, entonces la cocción debe de ser muy cuidadosa. También Silvum marianum, que era el cardo mariano, pero no existe en México. También pues es protector, hematoprotector, presente en la mayoría de la... está presente, este hematoprotector está presente en la cápsula floral. También se utiliza como anticancerígeno o inmunomodulador, pero es fotosensible. Entonces, si le da la luz del sol, ya no va a funcionar de nada. Y es termolábil, entonces, si se hierve de más, tampoco va a funcionar de nada. Y la preparación ideal es una tintura madre que se hace es que se deja en alcohol para que no pase por cuestiones de calor. Entonces, se deja en alcohol como un mes. Y pues ya en volúmenes de... O sea, necesitas un montón de plantas para poder proteger a una persona, porque ni siquiera es curar, la proteges, pero no se sabe si quede con daños posteriores o si el hongo llegó antes a sus células hepáticas. Y pues otras medidas avanzadas, que son las que ya te van a dar ahí en el hospital, que es el soporte hidroeléctrico, que es pues con suero, ya, fácil. Con sondas para darte el antídoto para que no lo vomites, pues algunos diuréticos, uso de penicilina, esto también yo lo he visto que lo han usado en Guadalajara para proteger el hígado también. La sedación, pues para que no estés todo loco y para que no sufras tanto, y toma de exámenes de control cada 6 horas y pues para ver cómo van todos tus riñones y tu hígado.
Bueno, eso en esta presentación. Y ya hablando más de que no sé si me escuchan bien. Dice que mi micrófono no está funcionando bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, sí. Sí, Mara, si te escuchas bien. Les voy a compartir otra que ya vamos a hablar de los síntomas. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué rayos pasa cuando consumen algún hongo? Antes que empiece, yo tengo una pregunta. Dime. Entonces, ¿no hay una medida que se pueda utilizar ante, o sea, de cierta manera llega un paciente y ahorita vamos a ver lo que son ya los síntomas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sería correcto? O sea, que usted diga que es correcto hacer en estos casos. Ay, Ya ve que dice que pues no sabemos y no sabemos qué tipo de hongo va a ser, es, o lo que usted crea que es como lo más básico ante una sintomatología como esta. Si de plano no sabes qué especie es, o sea, si sabes qué especie es, pues la mayoría de los casos es esperar. Solo en caso de que sea una manita tóxica, lo que puedes hacer es darle medicamentos o cosas que puedan proteger al hígado. Es lo único que puedes hacer. Incluso no sé si sabes que en la mayoría de las regiones rurales, cuando algo se envenena o consume algún tóxico, lo que hacen es darles leche y alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol llega antes al hígado y digamos que, por así decirlo, lo protege. Entonces no van a llegar las toxinas tan rápido. Y la leche, porque los compuestos grasos de la leche envuelven a las toxinas y hacen que no se absorban bien en el intestino. Esa es una. Otra que se debe de hacer, como no existen protocolos en centros, en pues, el sector salud en general, lo que yo diría que es lo principal, pues es líquidos, porque si ves la mayoría provocan vómito y diarrea, entonces probablemente lo que te afecte es la deshidratación. Entonces líquidos y mantenerte hidratado va a ser lo principal. Y otra es pues pedirle a quien tú creas, si es a Dios, de que el personal que te esté atendiendo sepa que existen los hongos tóxicos, porque esta es otra. Hay gente que ni siquiera sabe que existen los hongos tóxicos, ya sean enfermeros, médicos, doctores. Y como no se enseña esto en la escuela de medicina, pues es difícil que se pueda hacer algo. Ya hay hospitales especializados, entonces pues esperemos que se dé el caso. sí, de hecho, bueno, una de las cosas que tienes que hacer pues, es primeramente hacer un diagnóstico diferencial. Tienes que saber qué síntomas tiene el paciente, tienes que saber ubicar los síntomas y ir descartando las posibles opciones. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues preguntándole al paciente todo lo que sea necesario, o sea, qué comió, desde cuánto se siente así, cuáles fueron sus primeros síntomas, y casi siempre los pacientes te van diciendo lo que necesitas saber, casi siempre. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, no, pues a lo mejor yo empecé con síntomas hace una hora y ¿qué comió? Pues a lo mejor un guiso con tal y tal cosa, ya si te menciona que comió un champiñón o lo que sea, pues allá tú puedes como ir pensando que podría ser una intoxicación. Ahora, vamos a ver también en los síndromes que hay diferentes tipos de manejo y de tratamiento. Por ejemplo, en el gastrointestinal, pues es una forma. No es tan grave porque en sí pues los síntomas pasan rápido y básicamente manteniendo al paciente hidratado y con antieméticos es más que suficiente. Pero hay otros que, por ejemplo, con los alucinógenos pues tampoco hay como tanto problema. O sea, dejas que pase el efecto y pues ya. Ya existen protocolos como tal para intoxicaciones como tal de amanita faloides en Europa, que es donde se dan como tal los casos por amanita faloides. En México aún no, porque como dice Mara, esto no se enseña en las escuelas de medicina. Es muy raro que lo vean en la escuela de medicina, casi siempre lo ven ya cuando están trabajando. Entonces, es por eso que ahorita vamos a ver un poquito de esto y después vamos a ver como tal el tratamiento para cada síndrome. Bueno,
Muy bien. Sí, dudas, comentarios, quejas, sugerencias. Nomás avisen. Ok. Ahora sí, emitir. Bueno, las intoxicaciones. Bueno. Lo que se llama el síndromes de latencia breve, que son como los más, digamos, los de menos peligro o que sabemos que van a pasar simplemente, pero que hay que darles como medicamentos para que no se asusten, para que no se deshidraten, para que no sufran tanto dolor. Uno de ellos es el síndrome gastroenterítico, que ya les estuve mencionando. Es la forma de intoxicación más frecuente. Cerca del 50% de los casos que se han reportado como intoxicaciones es por síndrome gastroenterítico. Los provocan los géneros como entoloma, lepista, clitosibe, algunos bacterios, rúsula y tricoloma. El que pueden ver es un entoloma en la imagen. Inicia de 15 a 30 minutos después de la ingesta hasta 4 a 5 horas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que provoca náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, astenia, mialgias y mareos. Se sienten débiles. No sé si se han intoxicado con comida, con mariscos, con algo así. Ya saben, en cuanto su cuerpo detecta que estaba echado a perder, intenta expulsarlo de todas las maneras posibles. Es lo mismo. O sea, nomás tu cuerpo va a intentar desechar eso, sacarlo de sí, sacarlo del organismo para que no te haga daño. Y por eso el tratamiento es sintomático. Analgésicos para que no te duela tanto el estómago, porque pues, la verdad sí es muy doloroso. Y suero para que no te deshidrates. Y pues realmente solo es esperar a que el organismo por sí solo deseche todo lo que te está haciendo daño y listo, vas a estar como nuevo. El otro es el síndrome delirante o atropínico, también llamado borrachera por setas, producida por Amanita muscaria y Amanita panterina. También los efectos se dan 30 minutos después de la ingesta hasta 3 horas. El malestar suele durar 12 horas, no más. Es en lo que tarda tu cuerpo en digerir las toxinas y en expulsarlas y en asimilarlas. También tiene un cuadro gastroentérico seguido de estado delirante. Primero te duele el estómago, te sientes muy mal y puedes llegar al estado delirante, que es la euforia, agresividad, agitación, alucinaciones visuales, ataxia, espasmos musculares y a veces convulsiones. Pero lo que les decía era que aquí en México las amanitas muscarias y amanita panterina no producen eso. Aquí son cosas más severas. Entonces, este aplica para España. Pero como podrán ver, incluso la bibliografía que si ustedes quieren consultar o que si me piden yo les puedo pasar con mucho gusto, toda es de Europa. ¿Por qué? Pues porque aquí no se ha visto tanto eso. Entonces, pero bueno, tenemos al menos como los parámetros y lo que se debe de seguir. Y el tratamiento pues son cuidados generales y si de plano pues ya está muy mal, pues lavado gástrico. De hecho, lo del amigo que les conté, le tuvieron que hacer un lavado de estómago así inmediato porque pues ya andaba súper mal. El síndrome muscarínico, colinérgico o sudoriano. ¿Por qué sudoriano? Pues empiezas a sudar un chorro. Te deshidratas de todas las maneras posibles. Se produce por Amanita muscaria. La latencia es corta, dice minutos. Es minutos, así casi en cuanto lo consumes, hasta 2 horas. ¿Qué pasa? Pues sudoración profusa, efífora, bradicardia, hipotensión y miosis. Otras cosas que pasan después es vómito, dolor abdominal y diarrea. El tratamiento es lavado gástrico y si no ha pasado solo si no ha pasado 1 hora de la ingestión.
Si no, pues ya solo queda esperar y darle al paciente cosas para que no sufra tanto dolor y pues para que no se deshidrate principalmente. Y bueno, en estas 3 imágenes, para que no se duerman, alguien puede decirme, ahí hay escondida una tóxica y 2 comestibles. ¿Pueden decirme cuáles son las 2 comestibles? ¿Alguien? A ver, chicos. La que se dice decir tóxica es la roja, ¿no? Ajá. Y las 2 comestibles serían las 2 de al lado. Ajá, exactamente. La de arriba es amanita del complejo cesárea, del complejo porque son varias especies. Estas, por ser tan rojas, pueden ser amanita yema o amanita basi o amanita jacksoni. Son muy, muy, muy deliciosas. La de abajo se puede confundir también y es amanita flavoponia, pero como pueden ver tiene el piecito amarillo. Entonces las 2 se comen. Y la que es tóxica, como tú dijiste, es esta roja, la amanita muscaria, la de los pitufos. Pero hay veces que les da el sol y se empiezan a hacer amarillas, entonces se confunden muy fácil. La diferencia son las láminas, que en amanita muscaria siempre son blancas. El otro síndrome, también que pues no es de riesgo así muy alto, el síndrome alucinatorio psicotrópico narcótico. El cuadro ocurre unos 30 minutos o 2 horas después de haber consumido hongos, que es pues en el tiempo en el que digiere la persona. Depende de su metabolismo, va a tardar más o va a tardar menos. Se produce por el género psilocibe aquí en México y que produce pues alucinaciones, efectos visuales, espasmos musculares. Y el tratamiento pues es sintomático. Si de plano llegan muy mal, se les dan relajantes para que no estén así como todos intensos. Y tenemos la fortuna de que en México tenemos todas estas especies de psilocibe. Entonces, de hecho, uno de los medicamentos que se da para las personas que llegan también muy mal es el diazepam, que es un relajante para que te quedes dormido. El problema aquí en dar un medicamento con los hongos es que a veces no sabemos cómo va a interactuar el medicamento con la toxina del hongo. Entonces, tanto puede que el paciente reaccione de una forma favorable, como puede que tenga una reacción cruzada tanto con el medicamento como con la toxina, porque al final de cuentas los fármacos pues también son drogas, son así que sustancias ajenas al cuerpo. Exacto. Y ahora imagínense si estás en un viaje y lo que quieres es sentirte libre y disfrutar y te dan diazepam y te dejan todo noqueado y no te puedes mover y no puedes hacer nada, pues te mal viajas más, ¿no? Pero bueno. Otro es el síndrome nitroide o coprínico o de efecto altabús, era el que les decía lo del alcohol. Es una intoxicación condicional por especies de hongos que interfieren con el metabolismo oxidativo del etanol. En la imagen está un coprinus, que es el principal género que se consume en México y que puede tener este efecto. Entonces, casi siempre se hace, aunque solo sea este género el que provoque esto, siempre se dice que si consumes hongos que no conoces, pues no los combines con alcohol, porque pues no se sabe también tu cuerpo qué reacciones vaya a tener. Y como pueden ver, la mayoría de los hongos que son verdaderamente mortales o que son más tóxicos atacan al hígado. ¿Y a dónde se va el alcohol también? Pues al hígado. Entonces ahí el hígado tiene que manejar 2 cosas con las que no puede realmente, o no debería de estar luchando contra ellas. Las especies que producen estas toxinas son Coprinus atramentarius, que es el de la imagen, y Clitocibe clavipes. Clitocibe es un honguito amarillo chiquito que pueden encontrar en los bosques y las láminas son cafés. Pero es muy poco común que se consuma eso en México, entonces pues ni siquiera pues de legal.
Estos hongos poseen coprina que inactiva la oxidación del acetaldehído, inhibe el acetaldehído de hidrogenasa, entonces no deja que se metabolice el alcohol. Aparece de 15 a 30 minutos después de haber bebido alcohol, o es decir, pueden haber comido hongos y como 3 o 4 horas después, o incluso 4 días posteriores, como ahí dice, tomarse una cerveza, tomar un caballito de tequila o cualquier cosa con alcohol y se van a sentir mal. Entonces, pues ahí, si la persona después de 3 días no se acuerda que comió hongos y consumió alcohol y llega con estos síntomas, no vas a saber qué onda. Solo que se acuerde, pues ya dices, pues es que comió hongos con alcohol. ¿Qué es lo que sufre? Una vasodilatación, náusea, vómito, sudoración, parestesias, un sabor metálico en la boca, taquicardia e hipotensión. ¿Y cuál es el tratamiento? Es proporcionar vitamina C a grandes cantidades y generalmente por vía intravenosa porque pues si no va a estar bueno. ¿Cuánto tiempo dura el efecto del hongo? El efecto del hongo, estas toxinas las digieres cerca de unos de 7 a 10 días. Pueden permanecer en tu cuerpo. Incluso se han utilizado como tratamiento para las personas con alcoholismo, porque hacen que se sientan tan mal después de consumir alcohol que ya no lo vuelven a hacer. Entonces, pero ya después de 7 días, o bueno, 10 para estar seguros, ya puedes volver a consumir alcohol con normalidad. El otro es el síndrome hemolítico. Este es causado por ascomicetes, no por bacillamicetes. Ascomicetes crudos principalmente, que tienen proteínas hemolizantes, termolábiles y puede producirse una hemólisis si se consume. El género que se consume más en México es este, que es el Vela. Este es el Vela crispa. Y también Sarcosfera, Precisa, Morquela y Mitrofora. Todos son ascomicetes. Y hay algo bien raro porque nosotros como micólogos en el laboratorio pues visitamos varias ferias de hongos y fuimos una vez a la feria de las lagunas de Zempoala y en Zempoala están los tlahuicas que consumen muchas velas. Hicieron un guiso con el velas y nadie lo quería probar porque sabíamos que nos podíamos morir. Bueno, no morir, sino sentir muy, muy mal si comíamos el velas. Pero ahí las estaban consumiendo así como si nada y pues todo el mundo se animó a probarlas y son riquísimas, son así súper deliciosas. Y después descubrimos que era porque primero las freían y ya después las hacían el caldito y eso con lo que se consumía. Entonces, ¿por qué las fríen? Porque las toxinas son termolábiles, entonces como saben el aceite alcanza muy altas temperaturas y pues la toxina realmente desaparece. Pero si no las cocinan bien, ¿qué pasa? Pues hay una hemólisis grave por complejos inmunes por el consumo recurrente de Bacillus involutus, por ejemplo, o del Vela, o de Sarcosfera, o de Precisa, o de Morquela. Y el cuadro se presenta de 30 minutos a 1 hora después, y este sí puede conducir a la muerte. Por la hemólisis. Pues. A ver, chicos, ¿qué es la hemólisis? ¿Qué es la hemólisis? No, destrucción de los glóbulos rojos. Ajá. Ahora imagínense que en todo su cuerpo esto pasa. Se rompen todos los glóbulos rojos. ¿Qué va a provocar esto? Anemia, exactamente. Hipoxia. Y por lo tanto cianosis y el paciente un falla multiorgánica. Sí, exacto. Realmente el muerte por consumo de hongos son muertes feas, como pueden ver. Dolorosas y feas. El síndrome de la intolerancia, se van a reír, pero también es muy común. Y es la ingesta de un exceso de hongos. Y puede ser incluso no tantos, pero sin cocinar bien, o con parásitos o en estado de putrefacción. Recuerden que los hongos no son plantas, son más similares a los animales. Incluso en los nuevos órdenes están dentro de Ophistoconta, junto con los animales, que es un subreino. ¿Y qué pasa aquí? Un subdominio, perdón.
¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que las toxinas son similares a las de la carne en putrefacción. Entonces, pues los van a hacer sentir muy, muy, muy mal. Otra cosa es que con parásitos, bueno, esto no está muy bien comprobado, pero pues obviamente siempre tienen bichitos cuando son hongos silvestres. Es inevitable, pues. Entonces, hay algunos insectos que son pues tóxicos para el cuerpo humano, entonces no nos fijamos y lo consumimos. Otro es que sin cocinar bien, son de muy difícil digestión los hongos por las proteínas que tienen. Entonces, pueden caer muy, muy pesados. Entonces, consumir muchos los va a hacer sentir mal. Quizás no muy mal, pero pues sí es un malestar que pues, hay que tratar, ¿no? Los síntomas ocurren de 24 a 48 horas después de la ingesta. ¿Por qué tanto tiempo? Por lo que les decía, son de muy difícil digestión. Ustedes pueden pensar, es que es natural, es que es orgánico, tal, entonces no me va a hacer daño. No, tienen proteínas de muy alto peso molecular. Y si el cuadro empeora con dolores abdominales, diarrea coliforme, se trata de una intoxicación grave. Es decir, no solo se empachó, por así decirlo, sino que también consumió algo que realmente es tóxico. Hay toxinas acumuladas en su cuerpo que debe de expulsar. Ese es el cuadro de la intolerancia. E incluso no sabemos ni entendemos muy bien por qué, pero hay gente que desarrolla intolerancia mucho tiempo después, incluso aunque no coman muchos hongos. Por ejemplo, mi maestra es intolerante a los hongos, pero antes sí podía consumir hongos. Y pues con ella está fácil saber, porque pues puede ser la exposición continua a esporas y a todos estos componentes volátiles que tienen los hongos, que su cuerpo los detecte ya como un agente extraño o maligno y pues digamos que es alérgica, entre comillas. Pero hay gente que no tiene esta exposición y también se empieza a ser intolerante, como imagínense la intolerancia a la lactosa, algo así. Pero es que no naces con esta intolerancia, sino que te vas haciendo. Entonces todavía no se sabe muy bien por qué. Pero pues tampoco es de preocuparse, simplemente hay que dejar que pase. Los que sí son preocupantes y pues los que sí es prácticamente mortales son los síndromes de latencia prolongada, que es lo que decíamos del síndrome faloidiano o hepatotóxico. Es responsable del 90% de las muertes por el consumo de hongos. ¿Por qué? Pues porque llegan muy tarde al hospital para poder darles tratamiento, porque de plano ni siquiera se acuerdan que comieron hongos, porque tarda mucho tiempo en aparecer el primer síntoma. Entonces, ya cuando empieza a aparecer, pues ya es demasiado tarde. Pero lo bueno es que solo representa del 2 al 10% de las intoxicaciones. Y es producido por Amanita phalloides, Amanita verna, Amanita virosa y Amanita bisporígera. Los que tienen el simbolito, este asterisquito, son las especies que están confirmadas en México. Virosa todavía está como veremos, y phalloides de plano no existe en México, pero sí existe en Sudamérica, por la introducción de árboles con los que forman micorrizas. Entonces, no sé, puede ser, prepárense para que en algún momento, por estas campañas de reforestación y regalo de árboles e introducción de especies exóticas de árboles, puede que llegue Amanita phalloides a México. Entonces, pues no se debe descartar esta especie. ¿Cómo actúan estas toxinas? Pues las amanitinas o amanotoxinas, que es la amanotoxina alfa, beta y gamma, son los tóxicos responsables de la amatotoxicidad. La más importante o la que se ha visto que tiene mayor efecto es la alfa. Son de fácil absorción por el tubo digestivo y por circulación llegan al hígado, penetran los hepatocitos y bloquean la RNA polimerasa 2. ¿Qué hace esto? Pues provoca necrosis celular. Se empiezan a destruir todas las células y toda esa sangre y cosas que tienen adentro empiezan a querer salir por todos lados. Entonces es muy común el vómito de sangre, diarrea con sangre,
Y pues ya cuando estás viendo eso, ya le dices a la persona, ¿cuál es el tratamiento ahí? Pues no, que le hable al licenciado para que haga su testamento antes de que sea demasiado tarde. Así es, chicos, no hay como un tratamiento ya en esa etapa. Básicamente Sí. el paciente va a morir. Ujú. A menos que sea consciente de que comió una manita tóxica y que vaya luego al hospital, se le puede dar pues, estos medicamentos que protegen al hígado. Si no, pues ya va a ir. Y bueno, eso serían pues todo lo que hay sobre intoxicaciones, así documentado, hongos tóxicos. Como pueden ver, la mayoría de la información es europea. En México falta mucho por hacer. Todavía no sabemos si los tratamientos que funcionan en Europa funcionan aquí, porque como les dije, genéticamente son diferentes nuestras especies, entonces todavía estamos en ver si sus toxinas se expresan de la misma manera. Y acuérdense también que nuestra alimentación y nuestro metabolismo es muy diferente a la gente de allá. Entonces hay muchas cosas por descubrir respecto a esto. Y pues mientras no tengamos certeza, solo podemos hacer estos tipos de tratamientos que es como para evitar el dolor de la gente y solo esperar a que no muera. No sé si tengan dudas, comentarios, sugerencias, quejas. A ver, chicos, preguntas. Yo imagino Yo que tiene que tener muchas. Bueno, no es una pregunta, pero es como un tipo de afirmación. Es de, yo estaba consciente de que en México sí es mucho el consumo de hongos que se hace, por ejemplo, en culturas que todavía los consumen, pero no sabía que a nivel sector de salud no había como un protocolo ante estos casos de intoxicaciones, siendo México un lugar donde se puede decir que se consume con mucha frecuencia. Sí, es el segundo país que consume más hongos, el que tiene más diversidad de hongos y ni siquiera los toman en cuenta. Es como que, pero es que hay todo un estigma alrededor de esto, porque puede considerarse en algunos lugares como la comida de los pobres, porque pues es gratis, está en el bosque y solo la gente de áreas rurales pues son las que más saben. Otra cosa importante es que hasta hace algunos años quizás las intoxicaciones no eran tantas porque la gente se mantenía más en contacto con la naturaleza y estaban bien seguros de distinguir hongos. Ahora lo que se está viendo es que toda esta invasión de culturas hegemónicas como la estadounidense y demás hace que la gente se sienta avergonzado de los conocimientos tradicionales que se les heredaron los abuelos, o incluso estas cuestiones de migración, de que la gente se va a Estados Unidos a buscar una mejor vida y cuando lo regresan o ellos solo se regresan, quieren aquí regresar y hacer lo que hacían antes, entonces ya no saben reconocer los hongos que deberían de reconocer. Y como puedes ver, las diferencias son mínimas. Entonces, todos estos fenómenos culturales y sociales e incluso políticos afectan este conocimiento y puede ser que en un futuro, gracias a esta invasión cultural que estamos teniendo, haya más y más intoxicaciones. O incluso no solo por invasión cultural y pérdida de tradiciones, también por las modas que estamos viendo de que los influencers quieren comer cosas orgánicas y quieren estar super hippies en el bosque comiendo cosas silvestres. En algún momento va a empezar esto a causar problemas. En algún punto, en algún lugar de México vas a ver que va a empezar a causar problemas, incluso con las mismas ferias de hongos que están diseñadas para promover el uso y consumo de hongos o el conocimiento de la biodiversidad y la conservación de los bosques. De plano, la Sociedad Mexicana de Micología tuvo que hacer una carta para decir, miren, ¿saben qué, gente? Si quieren hacer esto, ok, están en su derecho, pero por favor asegúrense de que son personas que sí saben. Porque incluso muchos chavos en la universidad que toman micología dicen, ya sé cuáles se comen. Y resulta que no, pues vas y el turista lo dice, sí se come, pero pues no tienes esa certeza. E incluso nosotros, o mis maestros que tienen años y años y años conociendo hongos, se han intoxicado
porque no tenemos la certeza de si es el que se come o no. Entonces siempre hay que saber qué hacer ante una intoxicación. En cuanto al consumo de hongos de manera recreativa, ¿tiene algún problema legal o no? Sí, tiene muchos. Sí, de hecho Está sí. totalmente prohibido. Te pueden meter a botes si te encuentran con hongos. No hay cantidad permitida como con la marihuana. Estos sí están totalmente prohibidos. Lo curioso es que en la ley, en la legislación, está prohibida la psilocibina. No está prohibido el psilocibe, alguna especie de psilocibe. Lo que sí es que está esta ley de usos y costumbres y las culturas originarias pueden hacer uso de estos libremente. Pero tú, si vas y lo consumes como turista, por ejemplo en San José del Pacífico, que lo puedes hacer hasta rentando una cabañita y te dan tu té de hongos y demás, estás incurriendo en una falta legal, entonces te pueden meter a la cárcel. Hay que tener cuidado mucho con esto, chicos, ¿eh? Porque Sí. pese a que son cosas naturales, entre comillas, bueno, pues sí, son naturales, pues México no es un país que esté, pues tristemente preparado para poder aceptar esto. Y esto tiene que ver mucho, como dice Mara, con la cultura que tenemos aquí en México. Entonces, vas, por ejemplo, a otros lados como Ámsterdam, Europa, y allá los hongos pues son legales, o sea, no hay problema como tal, la gente está acostumbrada a comerlos. Pero aquí en México pues no hay esa cultura como tal. Y lamentablemente por esa falta de cultura es que no hay información. No hay información que nos pueda ayudar a nosotros y a ustedes sobre todo como médicos a poder tratar pues todo esto que puede llegar a pasar. A lo Yo mejor, llegué a pensar que podía ser un poco legal porque he visto que hay como rituales donde se invitan a la gente y tienen diferentes como, pues sí, donde se involucran varios tipos de cosas así. es Por lo, eso pensé que tal vez. es lo que les Sí, comentaba Mara de la ley de usos y costumbres. ellos tienen esas lagunas legales. Ujú. Por ejemplo, usos y costumbres también cae en que en Sinacantán, en Chiapas, como es un uso y costumbre, que si alguien incurre en alguna falta ante la comunidad lo pueden matar. Entonces han matado a varios presidentes municipales. Eso no quiere decir que matar gente sea legal, Sí. pero con usos y costumbres la ley no les puede hacer nada. Es un ejemplo algo extremo, pero es que quede más entendible. Ahora, ustedes chicos en algún momento van a irse a su servicio social, a comunidades alejadas, no sé a dónde los vayan a mandar, pero pues este tipo de acontecimientos, de intoxicaciones, pues, se dan mucho en esos sitios. Entonces no va a ser algo raro que en algún momento les toque a ustedes ver a un paciente o a una paciente intoxicada por algún tipo de hongo, ya sea mortal o ya sea alguno como los alucinógenos o los gastrointestinales. Entonces tienen que estar preparados con este conocimiento y obviamente tienen que leer, tienen que repasar, tienen que investigar, porque yo creo que de las consultas más frecuentes que hay en las comunidades de servicio social son o por infecciones bacterianas o por algún tipo de intoxicación, ya sea por algún alimento, como en este caso de los hongos, alguna planta o inclusive pues por envenenamiento de animales ponzoñosos. Entonces, ahora sí que la toxicología es un punto muy importante también aquí en micro y es por eso que el día de hoy teníamos que ver esta parte de los micetismos. Ya para mañana y el viernes vamos a ver lo que son las micotoxinas. Entonces eso ya es como un punto aparte que es diferente a los micetismos, pero ya es como otro tema que nos falta también de ver. Bueno, algo antes de que se acabe el tiempo también es muy interesante y que también les puede interesar como médicos. Hay algo que producen los hongos que se llaman aflatotoxinas y no son de hongos macroscópicos, sino de microscópicos y absolutamente todos los alimentos que ustedes imaginen están contaminados con aflatotoxinas. ¿Y qué es esto? Son toxinas que el cuerpo no elimina y son las principales que causan cáncer en el cuerpo humano. Entonces, y los únicos alimentos que contrarrestan estas aflatotoxinas son los hongos comestibles, porque tienen compuestos que atacan estas aflatotoxinas, entonces las degradan y hacen que el cuerpo las expulse. Pero absolutamente todo, y más en México,
que nos llegan los granos mal almacenados de Estados Unidos. Ujú. O todo lo que Estados Unidos no quiere nos lo mandan porque no pasan las Pruebas de pautas de calidad. calidad. Exacto. Y ellos sí tienen medidas para saber cuántas aflatoxinas puede tener un producto, y lo que no les sirve pues viene para acá. Entonces el mazapán, los Choco Crispies, los enlatados, incluso hasta la carne tiene, porque las vacas están alimentadas con maíz infectado con aflatoxinas. Entonces, no solo los hongos los pueden atacar de la manera que ya vimos, también los atacan a largo plazo y pues les va a dar cáncer. De Ya. todo tipo. Entonces, chicos, esto es un mundo y pues hay que siempre estar preparados, investigar, leer, actualizarnos. Obviamente, como le dijimos al principio, esto nos enseña pues en medicina, pero es importante porque está y es muy frecuente, más de lo que ustedes se imaginan. Sí, Preguntas, chicos, comentarios. aprovechen, nos quedan 7 minutos. ¿Seguros? ¿Qué creen? Examen sorpresa. De... Bueno, vamos a darle un aplauso a Mara, por su tiempo, por su presentación. Igual, yo les voy a dejar, Mara, no sé si quieras compartirnos tu correo, por si un día alguien de aquí quiere contactarse contigo. Recuerden que tanto médicos como biólogos, como enfermeros, como UFBs, somos un equipo multidisciplinario que nos podemos como tal apoyar entre nosotros. No es que trabajemos aisladamente, o sea, trabajamos en conjunto para un bien común. Entonces, si en algún momento ustedes pueden requerir como tal de la opinión de un experto, pues Mara es una de las mejores expertas que yo conozco en hongos. Entonces, pues si quieres compartirles tu correo, Mara, para que, pues si quieren contactarse contigo, pues Claro. se pueden contactar. Sí, mi correo es mara.hluna@alumnos.udg.mx. Se los dejo escrito con su maestra y con la Liz. Y también, si gustan, les paso bibliografía sobre tratamientos y cuadros clínicos, bibliografía principalmente española. Se la paso a Liz para que la puedan tener a la mano. Y estoy trabajando en una cooperativa, trabajo para la Sociedad Mexicana de Micología y para una cooperativa que se llama Simbiosis, y próximamente vamos a dar un curso con este enfermero que les mencionaba, sobre tratamientos de intoxicaciones, y pues también les hago pasar la información de este curso por si les interesa. Entonces, si cualquier duda, comentario, o si quieren bibliografía, lo que sea, o que vieron un hongo, o que alguien se comió un hongo y no saben si es o no es, pues a veces con una foto, no siempre es posible, pero a veces podemos hacer algo con una foto, entonces me lo pueden mandar a @alumnos.udg.mx. Pues para lo que necesiten, me contacten. Muy bien. Muchas gracias. ¿Preguntas, chicos? ¿Comentarios antes de retirarnos, antes de irnos? Pues fue una muy buena clase, muy interesante. Muchas gracias. No sé de qué. No, pues de que además hay que dar las gracias a Mara, que se tomó su tiempo para venir aquí con nosotros a darnos esta plática de hongos venenosos. Un placer hablar con ustedes, enseñarles un poquito de hongos. La verdad se nos iría una vida hablando de todo esto, pero así es. No se puede. Entonces, muchas gracias, chicos, por invitarme. No, pues eres bienvenida siempre, Mara, de todos modos. Gracias. Entonces, un aplauso, chicos, para Mara, de todos modos, otra vez. Un aplauso. Igual ya tienen su contacto. Mañana, chicos, continuamos con las clases. Ya prácticamente es nuestra última semana como tal de clases. Ya la próxima es tal vez solamente un repaso y los exámenes. Entonces, pues ya estamos casi más allá que para acá. Y pues mañana a las 9 me conecto con el C. Quedamos pendientes. ¿Sí quedamos confirmado? Mañana a las 9 con el C, a las 4 con el E. Y otra vez el viernes me conecto nuevamente con el C. Muy bien.
Entonces, bueno, es un placer, chicos, y pues vamos a desayunar porque ya es un poquito tarde. Maestra, ya por último, nada más para confirmar, el examen que se va a hacer hoy de laboratorio, va a reemplazar la última práctica. Sí, es Ok, un quiz nada más, es un quiz muy bien. nada más, en la parte de la práctica tú me vas a subir como tu captura del resultado de lo que te salió y ya, es todo lo que vas a subir. Muy bien. Ok, entonces, ¿Y la práctica 15 qué vamos a subir? la captura nada más, la Ah, captura de tu resultado del quiz y es todo. ok. ¿Y va a ser hoy el examen, maestra? Si ya se abrió, sí. Ah, ok. Gracias. Entonces, bueno, chicos, los veo mañana y los veo el viernes. Cuídense, por favor. Gracias. Gracias. Bye, bye, Gracias, cuídense. Mara. Hasta luego. Gracias. Gracias. Madame. Bueno, yo voy a Sí. desayunar. Muchas gracias, Mara. Me dio mucho gusto verte y espero otra vez coincidir contigo. A mí también. Cuídate Oye, mucho. invítame a tus salidas de campo a recolectar hongos. Sí, claro que sí. Nada más espérate que llueva el siguiente año. Sí, No manches, este año casi no llovió. Estuvo bien triste acá donde yo trabajo. sí, nada más llovió que 2 meses, 3, Sí, y y ni ya. siquiera seguido, ¿eh? Como una semana y dejaba de llover 15 días y pues me arruinó todo. Sí, no fue así como, de Pero hecho, sí, claro que sí. Sí, también bueno. te pasa un cultivito de sinusitis. Ah, claro, claro, por favor. Cuídate, Mara. Abrazos. Abrazos hasta allá. Sí, Nos gusto vemos. verte. Bye. Chao.